eres ingeniero industrial y Javier también trabaja en la misma empresa. Yo soy ingeniero informático. Y es ingeniero informático. Perfecto. O sea, que son vecinos, hermanos, catedráticos. Nos hemos visto aquí. Nos hemos presentado. Sí. Así que, bueno, entonces nosotros estamos ahora con una parte que yo creo que es la más interesante de cómo acceder tanto a tecnología de organismos públicos de investigación como acceder a financiación para desarrollar I+D. Y estamos en lo más sencillo de momento. Una persona tiene una pequeña empresa unipersonal o está intentando montarla o está empezando y digamos no es una gran empresa que tenga un departamento de I+D grande, etcétera, etcétera, acreditado. Entonces, para esas personas hay una parte importante que es una figura que se llama EPO. Dentro de todos los proyectos públicos de investigación que hay, los entes promotores y observadores, que pueden ser unipersonal de una sociedad pequeña sociedad limitada, tienen derecho a que, si llegan al acuerdo con el investigador principal, y además siempre se llega al acuerdo porque una de las cosas que hacen que se vea bien la financiación de ese proyecto es que haya EPOs en el proyecto, estas personas tienen derecho a conocer todos los informes del progreso de la investigación en los 3 años o 4 que dura el proyecto. En general es una figura tremendamente interesante si algo de lo que se está haciendo en investigación pública coincide con la idea que uno tiene. Imaginemos que tú quieres, yo desconozco más el sector informático porque me dedico más al sector de biotecnología, pero el caso es exactamente igual. Tú imagínate que tienes alguna idea en abstracto y tal de montar una empresa informática que quiere hacer determinado tipo de cosas. Hay una cosa muy sencilla. Tú puedes acceder ahora es el Ministerio de Economía, pero antes era el Ministerio de Ciencia. Entras a proyectos de investigación y están los resúmenes de todos los proyectos de investigación concedidos que son públicos. Con todo tipo de financiación pública, que luego Javier os hablará, porque hay proyectos del Plan Nacional, proyectos europeos, hay muchos proyectos. Todos esos resúmenes son públicos y tú puedes acceder a ellos. Lo que sí sabes es que todos los investigadores que desarrollaron, que tienen proyectos de investigación, suelen mantener proyectos de investigación y suelen mantener determinado tipo de líneas de investigación, ¿no? Yo trabajo en genética de microorganismos, modificándolos para que tengan aplicaciones tecnológicas, sobre todo a nivel ambiental, ¿no? De biodepuración, biofiltros, tal, o de biosensores. Y ahora he pedido un proyecto. Con nosotros viene un EPO. Ese EPO tiene derecho a tener toda la información a coste cero y tal. Sorprendentemente, los EPOs que vienen con nosotros son 2. No es ninguna pequeña empresa que pudiera sacar estas cosas. Nuestro proyecto es que hemos desarrollado unos biosensores, unos microorganismos que nosotros hacemos una parte, digamos la parte biológica, la gente de LISON, del Instituto de Optoelectrónica de Telecos, hace la parte electrónica, y estos son unos sensores que miden un montón de contaminantes a tiempo real, están funcionando siempre y tal. Eso que ya funciona en agua dulce lo estamos haciendo para agua de mar. Sorprendente, imagínate, eso lo que parecería muy fácil es, yo quiero tener una pequeña empresa, voy a tener esta información, me van a permitir todo eso. Si los profesores patentan eso, que será lo que vemos, yo tengo la licencia preferente y más barata, y pues tengo una licencia, aunque ellos la hagan para los demás, solo configurar con manifestar el interés. Sorprendentemente, ¿quiénes son los que vienen con nosotros de EPO? Iberdrola y Urbaser. El grupo ACS e Iberdrola, 2 de las empresas grandes de verdad, que tienen dinero, posibilidades, tal, que sin duda lo van a aprovechar. Pero nosotros nunca hemos conseguido, lo más pequeño que hemos conseguido son empresas medias, tipo Aguas de Barcelona, el Canal Isabel II, quiere decir que no hemos conseguido que vengan con nosotros EPOs verdaderamente pequeños. A mí, que tú vengas como EPO en mi proyecto, en una empresa que es Pepito Pérez de Sociedad Limitada, o que venga Iberdrola, me lo puntúan exactamente igual. Y
digamos, el proyecto fue pensado para pasar tecnología de los organismos públicos de investigación muy baratos a las empresas. Sin embargo, las pequeñas empresas es un recurso que no se promocionó lo suficiente. Probablemente venga meteduras de pata de los políticos, no están suficientemente conocidos este tipo de cosas, ¿no? Entonces, está muy bien sobre el papel, pero se queda sobre el papel. Iberdrola o tal, todo eso. Lo que os decía Javier, sorprendentemente, quienes más ven nuestro sistema, nuestros resultados de investigación, son los japoneses, que, como os decía Javier, dedican el 3% de su PIB a copiar la tecnología que se desarrolla en otros lugares, accediendo, ¿no?, públicamente. Yo creo que esto es el sistema más fácil de acceder a estas cosas. ¿Cómo haría en concreto la receta para alguien que quiere algo concreto de esto? Entra en esto y ve qué grupos de investigación están trabajando en proyectos que puedan tener un interés próximo a ellos. También otra alternativa, ir a las ODRIs, a las oficinas de transferencia de resultados de investigación de las universidades y de las escuelas politécnicas o del consejo y preguntar, yo estoy interesado en esto, ¿qué personas? O en ese sentido, cuando tú tienes una... ¿Tú dónde has estudiado? ¿En la Complutense? No, yo estudié en la Universidad de Alcalá. Bueno, en la Universidad de Alcalá funciona exactamente igual, es decir, tú dices, yo tengo esta línea, ¿quién es el puntero en la Universidad de Alcalá en esta línea? Pues igual contratar a ese profesor para ti es muy barato. Y yo os explico un poco, es decir, ¿qué pasa? A ver, os explico un poco los tipos de proyectos que hay demás. De momento, lo que yo os he hablado es digamos, lo gratuito. Como es decir, una persona... Voy a empezar por los no competitivos, que son los contratos después os explico los competitivos. Los no competitivos es que tú puedes contratar conocimiento baratísimo, que es a lo que íbamos un poco antes, que estuvimos hablando antes. Es decir, dices, yo llego aquí, pero yo para ir por esta línea necesito conocimientos que no tengo. Pues tú hablas con un profesor y tú puedes contratar a cualquier profesor. Como con el artículo 83 de la LRU. Es decir, los profesores, al ser funcionarios, no pueden funcionar, tienen unas incompatibilidades. ¿Qué pasa? Para salvar esas incompatibilidades a los profesores se les permite saltárselas a través de un permiso que le da el departamento y se firma un contrato. Contigo sería un contrato con una, es decir, si son públicos son convenios, si son con entidades privadas o empresas, pues sería en el fondo un contrato normal y corriente, en el cual se pone en la Complutense por lo menos hay uno estándar que tú entras y dices, pues yo quiero esto, conociendo en el mundo que tú conoces, tú dices, pues a mí me interesa tal profesor que es el que tiene este conocimiento. Y yo te puedo decir, yo estoy en la comisión, es decir, lo que hablábamos antes, es decir, a la persona que no tenía ni idea, la multinacional le daba 30.000 euros para hacer el contrato y al profesor le daba 10.000, que es absurdo, tendría que ser 100.000. Pues contratar profesores y su conocimiento es muy barato. ¿Por qué? Porque ellos mismos dicen, es que la idea general es ya somos funcionarios, cobramos nuestro sueldo de catedrático y bueno, y si viene algo más, pues mejor. Muchas veces prima que es poder contratar al becario, poder contratar al chaval que está estudiando con él, y entonces no es un interés para él, sino que lo que le interesa es que se siga desarrollando el grupo de investigación y tener dinero para el grupo, no para él. Y muchas veces, curiosamente, yo hice económicas, entonces dicen, pero entonces los profesores no cobran. Pues muchas veces no, lo único que lo quieren es para hacer becarios, para seguir desarrollando su grupo y demás, con lo cual es muy barato conseguir un conocimiento muy importante para una empresa. Fijaros, cantidades. Iberdrola tiene un proyecto que es valorización integral de algas, que se llama VIDA.
todas estas historias que ahora están tan de moda de biocombustible y tal, está a medias con Repsol. Hubo un tiempo en el que salían propagandas en televisión con hacer biodiesel de microalgas, etcétera, etcétera. En realidad el biodiesel nunca va a ser rentable y tal, entonces lo que hay que hacer es muchas más cosas. Biodiesel, con lo que queda bioetanol, con lo que queda digamos residuos alimentarios para ganadería, etcétera, etcétera, cosas de este estilo. Bien, Iberdrola y Repsol están dedicando 22 millones de euros a una parte cuyo desarrollo tecnológico hace nuestro grupo por 70.000 euros al año, ¿no? Entonces quiero deciros que es extraordinariamente barato. Entonces, en general, eso es la otra cosa. Tú puedes acceder cuando estás empezando prácticamente gratis como ente promotor observador. El problema que hay es que tú puedes ser un ente promotor observador en algo que yo estoy investigando y que a mí me da la gana. Entonces, si coincide con lo tuyo, muy bien. Pero imaginémonos que no, que tú quieres hacer algo que no coincide con lo que yo hago. Entonces tienes esa posibilidad, un convenio mediante modalidad artículo 83. Es una manera de transferir ciencia enormemente barata. ¿Por qué? Tú fíjate, la instrumentación está en la universidad, el personal está en la universidad, la luz y el alquiler está en la universidad. Entonces, verdaderamente es muy barato lo que oferta, ¿no? No creo que a Iberdrola le cueste prácticamente nada, ¿no? 70.000 euros para un proyecto. Ojo, estoy seguro que tú no podrías pagar, o te vendría muy difícil pagar 70.000 euros, pero no estás hablando de un proyecto en el que ellos destinan 22 millones, ¿no? ¿Entiendes? Estamos hablando de lo tuyo sería, hay contratos de artículo 83 enormemente pequeños. Incluso algunos que se hacen de 400 euros, sí, 500 euros. Y prácticamente testimoniales, pues eso, nosotros, yo que sé, una serie de gente una asociación de vecinos de las Conchas del Sil, no sé qué, contratos con ayuntamientos para hacer evaluaciones de cualquier tipo, es decir, cosas enormemente sencillas. Incluso, sí, se llaman convenios. Entonces, de contrato, depende ya del importe que sacará concurso público, tal, pero volvemos con eso. Nosotros tenemos algunos convenios, sorprendentemente los convenios son con el País Vasco. Entonces, ya hemos tenido ahora uno grande como Orellana con Cataluña. Entonces, sorprendentemente, volvemos a lo de siempre. ¿Quiénes se benefician? Las grandes. ¿Quiénes se benefician de los convenios públicos? En general, dos autonomías que son Cataluña y el País Vasco, que, con todas las peculiaridades que tienen, aparte de su indudable alto nivel de renta, ¿no? Sin duda alguna parecería más razonable que se beneficiaran de este tipo de convenios Castilla y León, Galicia, Extremadura, ¿no? Sin embargo, pues no, hay este tipo de cosas que no deja de ser curioso, ¿no? Entonces, ojo, ellos no contratan la Universidad Central de Barcelona ni tal, hacen contratos con quien consideran bueno y no tienen mayor problema. De alguna manera ya tenéis dos formas posibles de financiación. Una, si dentro de lo que se hace como investigación en el sector público española hay algo que coincide, pues entráis como EPO, que es gratis. Si no, podéis hablar con los profesores, los investigadores del CSIC, etcétera, etcétera, y trabajar ahí. Para que os hagáis una idea, ¿cuántos proyectos tiene la Fundación de la UCM? Unos 3.000 proyectos. Unos 3.000 proyectos ahora en vigencia con empresas. De esos 3.000, vamos a 2.000, más o menos 2.800 y pueden ser más o menos con empresas. Y el resto convenios con la administración. El resto son de los competitivos, que vamos a ver, los competitivos. No, yo me refiero solo a 1.800 con empresas. ¿De esos cuántos serían con empresas pequeñas? Muy poquitos. No deja de ser sorprendente. Una cuestión que se pensó para una empresa como la vuestra, una empresa pequeña y tal, sorprendentemente no. La gran mayoría son las grandes. Hay muchos con Iberdrola, con Repsol, con no sé qué, y muy pocos tal. Entonces es una cosa peculiar, ¿no? Porque, claro, a la larga acaba ocurriendo que esa telefónica. Sí,
Perdón. Sí. No, habíamos acordado que nos interrumpáis a cada momento. Y no puede tener que ver con que los temas que os propondríamos las empresas pequeñas no son interesantes. No, seguro. Quiero decir, en cuanto a investigación, en cuanto a vuestras labores de investigación, quiero decir que yo soy gestor, sí. Él es el profesor. Yo lo que hago es gestión de investigación. Yo te puedo decir, vamos a ver, ya es cuestión de lo que tú le quieras pagar al profesor dices, yo quiero que me analices, me desarrolles si esta parte que yo pienso que tiene viabilidad, si tiene viabilidad o no. Yo he vivido más o menos de manera personal lo que vosotros estáis contando en la otra parte. Cuando yo estaba acabando la carrera, pues me metieron en un grupo de investigación para desarrollar sistemas robóticos y demás. Y trabajé para Renault, trabajé para una serie de empresas que habían llevado convenios de la Politécnica con la universidad y demás para hacerlo. Lo he vivido en el otro lado. Pero no aceptaban o decían que no aceptaban cualquier tipo de proyecto. Quiero decir, que yo llego, te propongo un proyecto, digo, creo que el ayuntamiento voy a ver una cosa que a mí me parece súper útil y súper interesante, y vosotros me decís, oye, que esto es la universidad, que aquí no vamos a estar haciendo... No es así, es decir, aquí lo que estamos planteando no es tú, es decir, tú por supuesto a nadie lo puedes obligar a trabajar, eso sin duda. Tú imagínate al profesor que tú estás desarrollando robótica, entonces dices, ¿quién es el mejor en robótica? Menganito. Menganito. Este desarrollo, ¿cuánto me cuesta que me hagas este desarrollo? Es simple y llanamente eso. Sí. Y puedes proteger, si quieres, tus derechos de patentabilidad, desarrollo, lo que sea. Somos más de software, con lo cual patentes no hay. Bueno, pues tú dices, yo voy a... pero sí que puedes tener desarrollos tecnológicos protegidos. Sí, bueno, pero en software la Unión Europea está complicado. Sí. Entonces tú le dices a yo quiero que me desarrolles esto por esto, ¿cuánto me cuesta? Sí, pues te dice un precio y se acabó. Te cuento, lo que es curioso es que probablemente en la Complu o en la Politécnica o tal no llega al 1% de solicitudes de proyectos, no que lleguen, sino de solicitudes que vengan de pequeñas, ni al 1%. Siempre vienen de grandes. Las grandes lo conocen muy bien y entran a todo eso, y las grandes que pueden... Bueno, a mí me pasó unas cosas tremendas. Conocí a una gente con quien llegué a ser amigo de ellos después de años de trabajar en Urbaser. Y esta gente, que eran ingenieros, uno de ellos era francés, muy buenos, se vinieron a despedir de mí porque ya dejaban de trabajar para Urbaser. Y le pregunto al director de UMASEI, ¿pero por qué nos echáis? Y dice, no, pero entiendo, mi hijo, ¿para qué vamos a tener tal? Si sale mucho más barato contratar a la gente en la universidad. Así que nosotros también. Entonces, lo que es absolutamente penoso de este país es que ACS, que tendría que pagar su propia investigación, estar tirando de ella y tal, se beneficia de eso. Y tú haces tu propia investigación aquí con muchísimo trabajo y tal. Yo creo que en general es un problema de mutuo desconocimiento. Pero en general aquí nosotros lo que sí que hemos visto es varias pequeñas empresas. El problema es que las OTRIs no funcionan. Es un sistema obsoleto. La oficina de transferencia de investigación, porque yo utilizo un lenguaje de la oficina de transferencia de investigación. Las oficinas de transferencia no existen. Es decir, ¿cómo funciona esto? Pues Eduardo se mueve en el mundo de las algas y entonces las aguas que lo llevan conociendo, porque el director general estudió con Eduardo, el otro no sé qué, tal.